Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, a el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amado y buen Padre, damos a ti el honor y la gloria, porque tú te lo mereces. Disponemos nuestros corazones para escuchar tu voz, para ser instruidos por ti, para que tú nos aconsejes, amado Padre. En el nombre de Jesús alabamos y bendecimos tu nombre. Háblanos, que nuestro corazón está necesitado y deseando escuchar tu voz. Padre, reprende y echa fuera lo que no venga de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que tú limpies los aires para que tu palabra pueda fluir. Dios mío, en el nombre de Jesús, a ti la gloria y a ti la honra. Amén y amén. Tome su asiento, querido. Gloria sea al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el tema llenos del Espíritu Santo. Esta es la tercera parte y en realidad se ha extendido muchísimo más de lo que yo pensé, porque conforme estoy estudiando, Dios me va dando más cosas que siento la necesidad y la responsabilidad de compartirlas con ustedes. Así es de que a manera de recuento, por si no vio la primera parte o no estuvo aquí en la segunda parte, a manera de recuento hemos visto de que el sello del Espíritu Santo no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto que cuando somos sellados por el Espíritu Santo, no siempre van a haber manifestaciones, no siempre van a suceder cosas sobrenaturales, gloria sea al Señor, pero que cuando somos bautizados o llenos del Espíritu Santo, ahí sí hay manifestaciones, ahí sí acontecen cosas sobrenaturales. Y también vimos que no es lo mismo que Dios esté presente a que Dios se manifieste. También vimos que es ser bautizado por el Espíritu Santo. Y para los que no saben, la palabra bautizado significa sumergir. Es por eso que nosotros, cuando bautizamos a los hermanos, no les echamos agua nada más en la cabeza, sino que los sumergimos, porque la palabra bautismo en sí, eso es lo que significa sumergir. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos sumergidos en el Espíritu Santo, somos llenos, somos repletos, somos abastecidos por el Espíritu Santo. También vimos, gloria sea al Señor, que en Hechos capítulo 2, un capítulo muy conocido, vemos que ahí la Biblia no está hablando de lenguas espirituales, sino que está hablando de llamas de fuego. El versículo 3 dice, la Nueva Traducción Viviente: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Entonces ahí quiero aclarar, continuando con la recopilación de lo que hemos venido hablando, cuando la Biblia dice que vinieron sobre ellos llamas de lenguas de fuego, no es que fueron lenguas espirituales, sino que fueron llamas. La palabra lengua se puede traducir como llama. Otra cosa que podemos apreciar es de que la palabra en el original que se traduce como lenguaje también se traduce como lengua, o sea, el órgano. Cuando dice la Biblia que Jesús le tocó la lengua, es el mismo, la misma palabra que se emplea cuando dice que habían lenguas de fuego. Ahora, si eran lenguas de fuego, pero dicen que las vieron, entonces no pudieron haber sido lenguajes. Cuando dice en este versículo que dice lenguas de fuego, no puede estar refiriéndose a lenguajes de fuego, porque dice que los vieron, y un lenguaje no se mira, se escucha. Entonces aquí cuando dice llamas de fuego, perdón, lenguas de fuego, no son lenguas espirituales, son llamas que se miraba, una manifestación de algo que parecía como llamas de fuego. Ahora alguien quizá dirá, sí, pero más adelante la Biblia dice que el Espíritu daba lenguas conforme él quería, y es cierto. Lo vamos a leer en Hechos 2:4. Dice
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces aquí dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces algunos piensan que, repito, cuando dice lenguas de fuego eran lenguas espirituales, pero no, lo que se refiere ahí son a llamas, cosas que se miraban que eran como llamas de fuego. Ahora en este versículo, ahora sí son lenguajes. Ahora sí no es algo que se miraba, no es una llama. Ahora sí son lenguajes, pero tampoco son espirituales, sino son lenguajes humanos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, Hechos 2, 7 y 8. Y estaban atónitos, anonadados, sorprendidos, maravillados, diciendo, mira, o mirado, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en lenguas que no entendemos, en lenguas espirituales? No. ¿Qué dice ahí? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Claro es que estas personas no nacieron hablando lenguas espirituales, sino que nacieron hablando el idioma que se hablaba en su región. Y dice la Biblia que habían de todas partes del mundo. Entonces ahí está hablando de lenguajes humanos, no de lenguajes espirituales. Y la última vez, o la parte 2 que hablamos de este tema, empezamos a manifestar, a meditar, mejor dicho, en lo que acontece, en las manifestaciones, en qué es lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo y bautiza, cuando viene el Espíritu Santo y llena nuestras vidas. Como ya lo vimos, el sello no necesariamente va acompañado de manifestaciones, pero el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, eso sí va acompañado de cosas que acontecen. Ahora, para repetir también, la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo, solo que la primera vez que se recibe, ese es el bautismo, como ya lo estudiamos, según lo decía Jesucristo en el libro de Hechos capítulo 1, y luego acontece en el libro de Hechos capítulo 2, y Pedro lo explica también en Hechos 2 más adelante. Ahora, volviendo a las manifestaciones, a las cosas que pasan cuando somos llenos del Espíritu Santo, también quiero aclarar que el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes maneras. El Espíritu Santo se manifiesta como viento, se manifiesta como fuego, se manifiesta como agua, y por ende puede acontecer cualquier cosa, porque el viento, digamos que aquí viniera un viento fuerte y soplara aquí adentro, no acontecería lo mismo si empezara a caer mucha agua, ¿verdad? El resultado sería diferente. Lo mismo pasaría si hubiera fuego, Dios no lo permita, pero si empezara a haber fuego, el resultado de aquella manifestación de fuego, de agua o de viento va a ser diferente. Y el Espíritu Santo es representado en esas tres cosas y muchas otras. Entonces no podemos enfrascar a que tiene que acontecer algo de cierta manera cuando hay manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Él va a hacer como Él quiera, cuando quiera, con quien quiera, las veces que Él quiera, si Él quiere. Amén. Mas sin embargo, si nos deja su palabra para tener una guía, para que nos demos cuenta qué es lo que los hermanos suyos y míos del principio experimentaron, qué es lo que quedó plasmado en la palabra. Dice la Biblia que está para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Entonces, la primera vez que se cumple la promesa que Jesús había dado y que menciona en Hechos capítulo 1, como ya bien lo sabemos, está en el libro de Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículo 2 solo para volver a retomar. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, entonces aquí recuerdes, aquí primero hay una manifestación de un viento. Dice que vino como un viento fuerte que soplaba, que hacía ruido, como una ráfaga de viento, como que soplara el viento fuerte. Es lo que se escuchó. Tronó de lo fuerte que sonaba el viento. Y como ya lo vimos más adelante, dice que se asentaron sobre las cabezas de los que estaban ahí llamas de fuego. Entonces vemos viento y fuego, ¿verdad? Ok, entonces aquí en este caso vemos que hubo fuego,
que hubo viento y que lo que pasó fue tan sobrenatural que la gente se asombró. La gente, algunos hasta se asustaron, se asombraron, se quedaron maravillados de lo que había pasado a consecuencia o a causa de o como resultado de que el Espíritu Santo había llenado a aquellos hermanos que estaban en el aposento alto. Y para los que no saben, aposento simplemente es un cuarto. Estaban en la parte de arriba. Entonces, ahí fueron llenos y eso causó confusión. Entonces, para que nos vayamos abriendo un poco más la mente, el panorama de qué es lo que acontece cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pasan cosas tan hermosas, tan extraordinarias que hasta la gente se puede sorprender. Entonces, como ya lo he dicho, la gente no iba a estar sorprendida de ver que la gente estaba en la iglesia. No dijeron, uy, mira, hay gente en el templo, porque ellos estaban acostumbrados a estar en el templo. De hecho, ellos habían ido porque había una fiesta, como ya lo hemos meditado. Tampoco se iban a sorprender porque estaban cantando, ni se hubieran sorprendido porque estaban orando, porque estos eran cosas normales. Pero lo que acontece cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y viene a llevar nuestras vidas, eso va más allá que lo normal. Entonces, aquí ellos se sorprendieron, no por la oración, no por los cantos, no porque estaban congregados, sino que tuvo que acontecer algo más allá, algo sobrenatural. Y queridos, nosotros debemos tener la expectativa que cuando nos juntamos, claro, nos congregamos, claro, vamos a cantarle a Dios, claro, vamos a orar. Eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Pero nosotros debemos siempre aspirar, desear que pase algo más allá que eso. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe en un lugar, cuando el Espíritu Santo viene y dice, hazte para un lado con tu agenda y ahora voy a actuar yo, pasan cosas que hasta la gente se sorprende. Si la gente va a una iglesia y sale, oh sí, igual que en otras iglesias, cantan y no hay nada de diferente. Cuando el Espíritu Santo llena esos lugares, oh hermano querido, pasan cosas maravillosas. Cuando el Espíritu Santo llena el lugar donde estamos congregados, como lo hizo ahí en ese aposento alto, querido, ahí no hay nadie que le dé sueño. Ahí el que está mascando chicles se le traga, el que va 3 veces al baño hasta se le va las ganas de ir a orinar. Y fue tanto lo que pasó que dice que lo compararon con estar borrachos. Ahora yo le pregunto algo, dice que ellos estaban hablando en otros idiomas. Yo le hago una pregunta. Ellos se sorprendieron, se maravillaron de que estaban hablando en otros idiomas, en sus idiomas, en la lengua que ellos hablaban, que hablaban en casa con papi y con mami. Y ellos se sorprenden de eso, pero dice que empiezan a decir que están borrachos. Ahora yo le digo algo. Cuando usted oye a alguien que está hablando en otro idioma que usted no habla, lo primero que usted dice, ese de plano está borracho. ¿Verdad que no? Entonces, yo quiero que veamos, querido, es que a veces no llegamos y tal vez nunca lleguemos a captar la magnitud, el poder, lo precioso, lo maravilloso que es ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que no solo no lo buscamos, a veces hasta lo despreciamos. Y a veces vemos a alguien que está siendo lleno y nos asustamos o decimos, ay, aquel que es raro, porque no hemos entendido lo glorioso que esto es. Y aquí, queridos, estos hombres dicen que están borrachos, pero no pudo haber sido porque los oían hablar en otros lenguajes. Yo voy caminando por ahí, yo oigo a alguien que está hablando portugués, no digo, ay, ese de plano está borracho. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien hablar en su idioma? Que no debía de hablar su idioma, pero lo hablaba. Y usted dijo, ese de plano está borracho. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien de piel bien blanca, de ojos azules, y que le dijo, disculpa, ¿a qué hora pasa el autobús que pasa por aquí? Y usted lo primero que dijo, ese de plano está borracho. ¿Verdad que no? Al contrario, usted dice, oh, tú hablas español, tú hablas mejor español que otros latinos yo conocer.
Cuando miró a un morenito que le estaba hablando en español, y usted, la otra vez estaba viendo un video de un gabacho que hablaba español, pero tipo chapín, y hablaba, pues sí, mucha, decía, pues sí, mucha, y mire, pero era bien malcriado, era lo malo, ahí, pero así puro chapín. Y yo no dije, ese habla así porque está borracho. Entonces, ellos no pudieron haber sido acusados de estar borrachos solo porque hablaban otro lenguaje. Al contrario, eso los sorprendió, los admiró. Entonces, tuvieron que haber tenido un comportamiento que asemejaba a estar borrachos. Por eso le dijeron que estaban borrachos. Entonces, mire lo que dice la Biblia acerca de los borrachos, porque hablamos la otra vez, cada uno tiene sus experiencias, sus opiniones de cómo accionaría un borracho. Pero la Biblia dice, Salmo 107, 27, y de nada les servirá ser marineros expertos, pues se tropezaban, y caían como estuvieran borrachos. Ahí vemos una acción, un comportamiento de un borracho. Isaías 24, 20, la tierra temblará como un borracho. Isaías 29, 9, Isaías dijo, ustedes los profetas sigan actuando como unos tontos, sigan como ciegos, sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos. Y hay muchos otros versículos, pero repito, para no basar solamente interpretar la palabra en nuestra experiencia con los borrachos, los cuales eran algunos de vosotros, dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia. Algunos de ustedes eran borrachitos y algunas eran borrachitas. No estoy juzgando a nadie, porque si uno no era borracho, el otro era esto, el otro era aquello. Aquí todos tenemos cola que nos pisen. Pero la Biblia dice eso, léalo, dice, y da una lista de lo que no le agrada, dice, y eso eran algunos de vosotros. Entonces, el punto es que aquí vemos entonces qué es lo que la Biblia describe, qué comportamiento exhibe un borracho. Tiembla, tambalea, se tropieza, y la gente dice que ellos vieron el comportamiento de esta gente y dijeron, esos están borrachos. Y repito, no pudo haber sido porque los oyeron hablar su lenguaje, sino que tuvo que haber sido por su comportamiento. Entonces viene el Espíritu Santo y es tan glorioso. Alguien me dijo una vez, ¿por qué es que cuando el Espíritu Santo lo toca a uno, a veces hay gente que se cae? No todos se caen, y algunos se caen algunas veces, pero no siempre va a ser lo mismo. Pero cuando se caen algunos, ¿por qué es el que se caen? Es que somos humanos, somos hechos del polvo, y que un Dios tan santo, tan grande, tan poderoso, tan glorioso, tan majestuoso, nos llega a tocar con su espíritu. El cuerpo a veces no aguanta y se queda como desmayado. Y eso es lo que pasa a veces con los borrachos. Después de que tanto hablar cosas que no se entienden, quedan doblados. Y muchas veces eso pasa. Uno es lleno del Espíritu Santo y hay hermanos que se quedan ahí. Ya se fueron todos los hermanos. Unos ya están comiendo tacos, unos ya van por la segunda torta, y hay otros que todavía están tirados ahí porque fue tan glorioso, tan gloriosa la experiencia que tuvieron con el Señor. Claro, va a haber falsos, eso claro está. Van a haber personas, predicadores o personas que estén orando, que empujan a la gente para que digan que Dios los usa grandemente. Pero realmente de nada me sirve que yo empuje a alguien y usted diga, oh, wow, Dios usa al pastor, ¿verdad? De nada me sirvió eso. Y la persona no le sirvió de nada tampoco. Y hay personas también que se tiran. Yo no sé por qué. Sí. Mi esposa va a contar de que, bueno, hemos tenido tantas experiencias, pero de un muchacho que venía y él vio que el hermano andaba tirando el que el predicador andaba tirando a los hermanos, o sea, los empujaba. Y yo he tenido experiencias donde me quieren empujar. Y a veces cuando me están empujando me dan ganas de hacer así, miren, para ver qué pasa. Y este muchacho estaba así, como vio que venían empujando, vio que había una silla ahí, se acomodó, le calculó bien, ya cuando venía se tiró a la silla, ¿ves? Entonces de todo hay.
También otra situación, no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque ya me acordé que puede salir esto a todas las naciones. Pero de que había una hermana, iban a orar a cierto lugar y esta hermana empezaba a agarrar a los jovencitos y empezaba pues a orar por ellos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que los llenes de tu espíritu en el nombre de Jesús. Y por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Y salían volando los hermanos. Y aquellos quedaban tirados y algunos decían el Espíritu Santo. Pero era esta hermana lo que los agarraba y empezaba a dar vueltas. Y cuando ya los muchachos no tenían control, los soltaba y salían volando. Entonces un día uno de esos muchachos más tremendo dijo: ahora se la voy a hacer yo a ella. Y cuando llegó la hermana y los agarró y empezó a darle vuelta antes de que ella lo soltara a él, él la soltó a ella. Salió la hermana volando. Le digo esto, querido, porque yo no soy ingenuo. Yo no ignoro de que hay falsedad, de que hay emoción, de que hay cosas que se inventan, que hay para que se mire en la cámara. Hermano querido, una vez fuimos a un evento que tuvimos y había una hermana embarazada y el hermano que estaba predicando andaba empujando a la gente y llegó con esta muchacha embarazada, y la muchacha embarazada de aquellas valientes, porque ya sentía que se abría el cascarón, hermano, y llega y la quería, y yo miraba que le hacía así a la cámara para que le enfocara ahí, hermano. Eso no es así. Pero solamente porque hayan charlatanes y haya gente que buscan verse para sí mismos, ganar cierto prestigio para sí mismos, que haya gente que se tire, que haya gente que empuje, eso no significa que no haya verdadero. Eso no significa que el poder de Dios te pueda dejar que no te puedes controlar tu peso y caes al suelo. La primera vez me acuerdo yo no empezaba yo a predicar. Y yo me acuerdo que terminé de predicar y pasaron unos hermanos. Y bueno, empecé a orar por ellos. Y Señor, te pido, primera vez que yo iba a ministrar a alguien después de una prédica, repito, era cuando empezaba. Y hermano querido, yo empecé por ese muchacho, Padre, en el nombre de Jesús. Y apenas lo iba a tocar, y cuando yo vi se cayó. Y pues yo traté de, mi inercia, ¿verdad?, fue tratar de agarrarlo para que él no se cayera. Y lo peor, que atrás estaban unas sillas. Y él se golpeó aquí, mire, cayó con la orilla de esto, y que yo me sentí bien mal. Pero bueno, en la unción yo seguí orando por quien estaba siguiente en línea, seguí orando y seguí orando. Y después del culto yo le fui a este hermano: brother, le dije, discúlpeme. ¿De qué? Me dijo. Es que se cayó y se golpeó la espalda. No, ni sentí, me dijo. Ahí fue mi primera experiencia. Ahí dije, no, es que cuando esto es del Espíritu Santo es tremendo. La otra vez alguien me contó el testimonio. Allá donde vamos a orar, los que han ido, ahí ve que después hay un barranco. Alguien empezó a danzar y se fue ahí, empezó a bajar ese barranco, y se asustaron los hermanos, y de repente vieron venir remoleando y volvió a regresar. Los hermanos, cuando vieron eso, se impresionaron, empezaron a llorar y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es verdadero, esto es glorioso. Hay emoción, hay exageración, hay invento, hay falsedad, hay actuación. Pero eso no significa que no haya verdadero. La única razón por la que hay billetes de 100 falsos es porque hay billetes de 100 verdaderos. Entonces es interesante, amados, de que ellos le dicen que los catalogan como borrachos. Su comportamiento tuvo que estar en cierta manera para que los compararan con estar borrachos. Y es interesante la comparación o lo que usa Pablo, el ejemplo que usa para exhortarnos a ser llenos del Espíritu Santo. Lo que estamos leyendo, voy a leer la versión PDT, Efesios 5:18. Dice: no se emborrachen, porque así echarán a perder sus vidas. Dice: mejor, en lugar de, y esto me llama la atención mucho, mejor llénense del Espíritu Santo. Ahora yo le hago una pregunta. Fíjense que dice Pablo: no se emborrachen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo
no busquen el dinero y las cosas materiales, mejor busquen el Espíritu Santo. Porque Él no dijo dejen de ser mentirosos, mejor llénense el Espíritu Santo? ¿Por qué usa ese ejemplo? Porque Él dice no se embriaguen con vino, mejor en lugar de llénense el Espíritu Santo? ¿Por qué usa esos ejemplos? Ahora yo le hago una pregunta. Para que alguien estuvo borracho, tuvo que haber estado lleno de ¿qué cosa? De vino. Ahora fíjense lo que dice. Entonces, como Pablo está diciendo, en lugar de llenarse de vino, llénense de Espíritu Santo. Como quien dice, dejen de tomar vino terrenal, porque eso le destruye la vida. Mejor tomen vino celestial, porque eso les va a ayudar a su vida. Les voy a dar un ejemplo. Jesús usó algo similar con la mujer samaritana. Él va y le dice: si tú tomas de esa agua, va a haber un resultado. Y el resultado es que no te va a quitar la sed. Te va a calmar la sed por un momento, pero no te la va a satisfacer. Y le dice: mejor, si tú supieras, yo tengo de otra agua, se lo estoy parafraseando, y esa agua no te va a dar sed. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? En lugar de tomar de esta agua, toma de esta agua. Hace una comparación. Que para qué tomar de esta agua cuando existe esta agua que es mejor. Entonces Pablo está haciendo algo similar. Está diciendo: ¿por qué emborracharse? Porque eso les va a dañar el hígado, va a destruir su familia, les va a arruinar la vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces menciono esto porque es interesante que ellos miran que accionan o que están actuando como borrachos, y luego viene Pablo y hace la comparación entre estar borracho y llenarse del Espíritu Santo, o mejor dicho, de no embriagarse y de llenarse del Espíritu Santo. Y ahora vemos que en Lucas capítulo 1 verso 15 dice: porque será grande delante de Dios. ¿De quién está hablando acá? ¿Alguien sabe? De Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, pero ¿qué sí va a hacer? Va a ser lleno del Espíritu Santo. Como quien dice, él no va a necesitar vino, no va a necesitar sidra, no va a necesitar echarse las chelas, no va a necesitar echarse ron, no va a necesitar echarse una caguama, no va a necesitar tequila, porque él va a ser lleno del Espíritu Santo. Como quien dice, no necesita vino porque va a ser lleno del Espíritu Santo. Y qué hermoso, qué glorioso, porque eso me habla a mí el panorama, me ayuda a entender, hermano querido, lo que acontece o lo que puede acontecer cuando somos llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Continuemos donde estamos, en Hechos 2, verso 15. Dice Pedro, se va a parar y él va a explicar lo que está aconteciendo. Recuérdese, ellos están acusando a los discípulos de estar borrachos. Viene Pedro y dice: se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es, fíjense lo que dice: no estamos borrachos. Lo que pasa es, y explica que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, y empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que está diciendo. En la manera que viene a explicar Pedro, prácticamente le está diciendo: no, ustedes piensan, ustedes se han hecho a la idea, ustedes se imaginan que ellos están borrachos, que estamos borrachos, pero no. Lo que pasa es, porque dice lo que pasa es, como que dice, lo que está pasando parece que estamos borrachos, pero no estamos. En realidad lo que estamos es siendo llenos del Espíritu Santo. Como que dice, la actitud, las acciones, el comportamiento y lo que usted ve que está pasando, ustedes creen que es borrachera, pero esto lo que es, aunque parece borrachera, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Oh, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y aparte de ser una experiencia y un privilegio enorme, es un mandamiento de Dios, que es, por eso le he llamado así, ser llenos, porque eso es lo que Pablo nos está diciendo a través del Espíritu Santo. No dice a ver quién le gusta
a ver dónde están los pentecostales que se llenen del Espíritu Santo, los bautistas. No, 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 no es eso la Biblia. La Biblia dice: llénense del Espíritu Santo. Ahora continúa la explicación. Verso 33, perdón, del libro de Hechos, ahí donde estamos, capítulo 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ese es decir, Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros, ¿qué dice? Ves y oís. ¿Qué es lo que ellos miraban y oían? El cumplimiento de la promesa que había hecho Cristo de que Dios los iba a llenar del Espíritu Santo. Entonces Pedro está diciendo: lo que ustedes están viendo y están escuchando es la gente que acaba de ser bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se ve y se oye. Usted no puede decir amén, puede decir amén, puede decir puede decir men, puede decir aleluya, o puede decir solo ale, o puede decir huya, como sea, pero ahí está la palabra. A menos de que lo quitemos para que se acomode con lo que usted le contaron o lo que usted prefiere. Pero aquí dice: lo que ustedes están viendo y están oyendo es la promesa que había hecho el Señor, que la promesa era que iban a ser llenos del Espíritu Santo. O sea que este hermano ahí calladito, donde tú lo ves, que no levanta la mano, que se está durmiendo, está lleno, pero no, perdón, I'm sorry. Sorry, badá, decía un muchacho que trabajaba. Ahora, quiero aclarar algo, porque también es que hay gente exagerada. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe lo difícil, hermanos queridos? Es mantener un balance. Es bien fácil decir: no, aquí no creemos en eso, y se acabó. O es más fácil decir sí, oh sí, y que todo el mundo así dice: Dios pinte la iglesia de negro. No, a mí Dios me dijo que blanco. Bueno, a mí me dijo que la mitad negro, la mitad blanco. Y es un descontrol total. Y no podemos vivir una vida así. No podemos que hermano querido, que en medio de la alabanza hay que parar la alabanza porque un hermano quería decir algo, que en medio de la prédica hay que parar la prédica porque un hermano. No, hay que tener un orden. Pero repito, no podemos por no escudriñar la palabra, por querer no agradar o agradar a otros, ver cómo nos acomodamos. Querido, siempre va a haber alguien que le agrada y alguien que no le agrada lo que usted piensa, lo que usted dice. Pero mientras sea lo que usted dice esté en la palabra, se ponga enojado quien se ponga enojado, o se alegre quien se alegre, quien lo quiera debatir, usted va a tener la palabra. El problema es cuando empezamos a tener nuestros conceptos o algo que por ahí oímos o algo que por ahí pensamos, una pensada que nos echamos. Por ahí sale alguien que conoce la Biblia, 2, 3 versículos, y nos bota el argumento como que fuera un dominó. Entonces, aquí dice que ellos se veían y oían. Pero repito, hay que tener un control. Por eso cuando habla Pablo acerca de los dones del Espíritu Santo, habla que hay que tener un control. O sea, aunque creemos y anhelamos la manifestación de la presencia de Dios, la llenura de Dios, eso no significa que aquí todo el mundo va a decir y hacer lo que piensa, lo que cree o lo que dice que Dios le dijo, sino que siempre tiene que haber un orden, aunque no diga amén. Entonces viene y dice que lo agarró el Espíritu Santo y empieza a agarrar una bocina y la tira para allá, y de ahí viene, le pega una patada al púlpito y dice: es que dice Dios que ese color no le gusta, y de ahí viene, arranca la bocina. Yo lo que voy a hacer es sacar el aceite y empezar a reprender. Mire, uno mira
cuántas cosas, querido, en estos poquitos años que tengo el Evangelio, aproximadamente 20. De estar, pues, porque uno dice, tengo 20, conocer al Señor, pues le sirvieron un año, se fue al mundo 2 años y regresó un mes. No, eso no. Como si tengo 30 años de casado, pues dejó con la mujer 20 años y solo lleva 10. Diga que lleva 10. Ay, siento un gozo y usted miro que también. Entonces, repito, todo es balanceado, todo tiene que ver en orden, y lo que va a marcar la pauta no es la preferencia del pastor, no la preferencia del hermano, es la palabra de Dios. ¿Dice amén usted? La palabra tiene que ser lo que nos rige siempre, siempre. Entonces, repito, como a veces no queremos codiñar, mejor decimos, oh no, pero fulano dice que no, y nos pegamos ahí, nos apegamos a esa línea. O sutano dice que sí, nos apegamos. No, lo que dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ahora, mire qué aconteció en esta situación, o en esta ocasión, mejor dicho. Podemos ver que hubo un viento recio, hubo estruendo, o sea, hubo ruido. Hubieron lenguas de fuego, hubieron idiomas, otros idiomas, otras lenguas. Hubo comportamiento como borrachos y predicaron la palabra, porque eso es lo que quería llegar. Aunque tenía un comportamiento que parecía ver ante los ojos de otros que estaban borrachos, cuando llegó el tiempo, Pedro se puso de pie y dijo, no, dijo, y empezó a hablar con denuedo y empezó a explicar la palabra. Es decir, llega el momento que uno se puede controlar. O sea, viene el Señor, lo llena, pero imagínense, queremos darle al Espíritu Santo. Y hermano, le digo, esto es difícil, querido. Es difícil. ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde ponemos de aquí para acá sí y de aquí para acá sí? Para allá no y para allá no. ¿Dónde ponemos el cerco? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Qué es demasiado? ¿Qué es muy poco? Solamente la Biblia y la misericordia del Señor nos puede ayudar a eso. Como cuando pasó lo del COVID. Veníamos al culto a poner en peligro la vida de los hermanos, o no hacíamos culto y dejábamos que los hermanos se enfermaran. Para unos el COVID fue una gran bendición. No lo vi yo y teníamos que tomar una decisión, algo balanceado entre que hay que tener fe, pero hay que ser prudente. Lo mismo acontece en esto. Entonces, estamos viendo, querido, lo que acontece cuando gente es llena del Espíritu Santo. Y la primera vez que habla de que se cumple la promesa con los primeros que son bautizados del Espíritu Santo, después de que Cristo hace la promesa, lo primero que acontece, lo primerito, antes de que alguien hablara en lenguas, antes de que alguien profetizara, antes de todo, lo primero que hubo, dice la Biblia, hubo ruido. Pero mire, Hechos capítulo 4, aquí pasa otra vez, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se borró el tiempo, el timer, ni modo, voy a empezar de cero. No se asuste, no se asuste. Yo también tengo hambre, yo también como, no crea. Ahí el pastor, como es de palo, él nunca come. No, no crea. A mí también me truena la tripa, por eso levanto ese micrófono así para que usted no lo vaya a oír. Pero dice que allá en Hechos 2 dice que sopló un viento tan fuerte que se oyó como un trueno, una ráfaga de viento. Entonces sonó ese lugar. Y aquí dice que tembló la tierra. Qué tremendo. Eso no es para los hermanos
de esta doctrina, para los hermanos esta doctrina no. Ahí está en la Biblia, Hechos capítulo 4 verso 31. El lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con él. Entonces, ¿qué manifestación, hermano querido? ¿Qué cosas pasan cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas? Dice que ahí tembló. Y dice que empezaron a hablar con denuedo, o sea, con autoridad, sin miedo, con libertad. Hechos capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, que dice, lleno del Espíritu Santo. Y al momento, lo había llevado para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, en el momento le cayeron de los ojos como escamas. O sea, ya había sido lleno del Espíritu Santo, porque para eso lo había mandado Dios a Ananías. Y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 20. Enseguida, otra versión le dice, de inmediato predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Hermano querido, cuando el Espíritu Santo viene, empiezan a pasar cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Este hombre estaba ciego. Este hombre, permítame ponerlo de esa manera, este hombre llegó al culto ciego y se fue del culto viendo. ¿Por qué? No porque llegó nada más a aplaudir, cantar 2 canciones y a sentarse un ratito a escuchar una prédica, sino fue porque hubo una llenura del Espíritu Santo. Y cuando hay llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, vamos a salir del culto muy diferente de como entramos. A veces salimos peor porque no nos hemos conectado, pero cuando nos conectamos, algo tiene que pasar, queridos. Cosas hermosas, hay sanidades cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Aquí dice, él se le cayeron de los ojos unas como escamas. Y a veces en medio, cuando somos bautizados del Espíritu Santo, se caen cadenas espirituales que nos apresionan. Mire, que nos opresionan, mejor dicho. Hay cosas, hay vicios, son como ataduras que tienen detenida a la gente. Hay gente que por más que lucha, no puede dejar las drogas, no puede dejar el licor, no puede dejar a aquella mujer que lo está destruyendo, le está destruyendo la familia, o aquel hombre. Hay mujeres y hombres que están atados a cosas. El teléfono, si no lo tienen, están temblando. Si no están haciendo ciertas cosas, no pueden. Pero querido, y van a consejería, y van aquí, y van allá, y no pasa nada. Pero ¿sabe qué es triste? Que están dispuestos a pagar miles de dólares en consejería, en estar en un lugar internados, en psicólogos. Y qué bueno, si tiene el dinero, hágalo. Pero todo lo que el dinero, lo que la ciencia no puede lograr en 1 año, en 2 años, Pablo lo recibió en una oración. Pablo lo recibió en una oración. Y si nosotros nos empeñáramos más en buscar el Espíritu Santo que buscar cosas materiales, gastaríamos menos dinero en cosas materiales, porque no fuera necesario. Un dolor de espalda, un dolor de cabeza no es nada para Dios. Pero como nos enfocamos más en trabajar, hacer dinero, y de ahí nos lo gastamos para recuperar la salud, y ya no nos queda tiempo para orar y buscar la gloria de Dios. Y si lo hiciéramos, el poder de Dios puede hacer lo que esa medicina, lo que aquella limpia, lo que aquel brujo, lo que aquel consejero no puede hacer. Tenemos que despertar y recordarnos que tenemos un Dios que es poderoso. Tenemos que recordar que hay una promesa de Dios que dice que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando aquel hombre fue lleno del Espíritu Santo, recuperó la vista. Querido, ni siquiera estamos hablando de un pequeño resfriado, es que estaba ciego y pudo ver por el poder de Dios. Tenemos que
que buscar la gloria de Dios. No se nos olvide, no se nos olvide, no lo pasemos desapercibido. No dejemos que se vaya otro año más olvidándonos de que hay un Espíritu Santo que nos quiere llenar, que hay un Espíritu Santo que nos quiere bautizar, y que cuando nos llene se puede ir toda enfermedad, se puede ir toda cadena, se puede ir toda adicción. Dios es poderoso. Esto no es otra religión, esto no es fanatismo, esto no es emoción, es poder y gloria de Dios para hacer lo que mi alma alaba a Dios. Oh, Espíritu Santo, llena nuestra vida. Oh, cuando viene el Espíritu Santo, algo acontece en nuestro ser, algo pasa. Hay que buscar la gloria de Dios, querido. Aleluya. Hechos capítulo 10. Ahora lo estábamos leyendo, pero quería resaltar algo. Dice, verso 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Ok, mire pues, ellos están sorprendidos, están maravillados. ¿Por qué? Perdón. Porque se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y mire lo que dice el versículo 46. Porque, ¿qué quiere decir ese por qué? Es una confirmación, es una explicación. Esto pasaba porque ellos creían esto, porque ellos creían, vieron, entendieron que habían sido bautizados llenos del Espíritu Santo. Porque, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era el testimonio? ¿Qué es lo que a ellos les hizo entender que habían sido bautizados del Espíritu Santo? Fueron llenos del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, si me permite, cierta, no medida, pero cierta cosa que ellos tenían para saber que alguien había sido lleno del Espíritu Santo, es de que los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios.